En un rincón invisible del mundo, donde los latidos son tan sutiles que apenas se perciben y los instintos gobiernan con precisión quirúrgica, ocurre algo extraordinario. Más allá de nuestras ciudades y pantallas, criaturas moldeadas por millones de años de evolución llevan a cabo rituales que desafían la lógica humana. Algunos cantan en frecuencias que no podemos oír, otros detectan enfermedades antes que los médicos. Hay quienes sobreviven siglos, inmóviles pero conscientes, mientras otros realizan travesías épicas impulsados por fuerzas que aún no comprendemos del todo. Este no es un planeta común. Este es un laboratorio vivo de rarezas. Imagina poder reír sin que nadie lo escuche, dormir de pie sin caer jamás, o manipular emociones humanas con un simple sonido diseñado genéticamente para obtener atención. En este reino oculto, los cuerpos se adaptan como máquinas perfectas. Hay corazones del tamaño de autos, bocas que muerden como prensas hidráulicas y cerebros diminutos capaces de recordar tu rostro durante años. Aquí, la supervivencia se escribe con códigos que parecen ciencia ficción. Pero no lo son. Son reales. Y están sucediendo ahora, justo bajo nuestros pies. No se trata solo de ver animales. Se trata de entender sus secretos, de mirar lo freak y lo fantástico con los ojos bien abiertos. ¿Por qué una criatura traga piedras para nadar mejor? ¿Cómo un zumbido puede ser más preciso que un radar? ¿Qué fuerza ancestral hace que un cuerpo recorra continentes, sin mapa ni brújula, año tras año? En este documental vamos a escarbar bajo la superficie de lo obvio, para mostrar lo increíble, lo salvaje, lo impensable. Porque en este mundo, lo raro no es la excepción, es la regla. Así que si alguna vez te preguntaste qué hay más allá de lo común, si alguna vez sentiste que la naturaleza guarda secretos más grandes que nosotros, este es tu momento. Suscríbete a Criptofauna, donde cada criatura tiene una historia que desafía la razón y cada dato freak es solo el comienzo de algo mucho más profundo. La naturaleza está hablando. Y es hora de escucharla. Elefante africano, el gigante que escucha el susurro del agua. En las vastas planicies del África subsahariana, donde el sol abrasa la tierra y la vida depende del agua, hay un coloso que parece tener un sexto sentido. El elefante africano, con su trompa en alto y sus enormes orejas abiertas como radares vivientes, puede detectar el olor del agua a más de 19 kilómetros de distancia. Pero este olfato no es solo cuestión de supervivencia, es una herramienta ancestral, afinada por la evolución, que guía manadas enteras a través de desiertos y sabanas hacia oasis invisibles para cualquier otro ser. Cuando un elefante huele agua, no solo cambia su ruta, cambia su destino, y el de todos los que lo siguen. Esta capacidad, aún envuelta en misterio, convierte a estos titanes en líderes naturales de un mundo salvaje y cambiante. Pero su poder no termina en la trompa. Dentro de su cráneo, protegido por un cráneo denso como una roca, reposa un cerebro de más de 5 kilogramos, el más pesado entre los animales terrestres. Ese peso no es solo masa, es memoria, emoción y una profunda conciencia social. Un elefante no solo recuerda rostros y rutas durante décadas, también llora a sus muertos, juega con sus crías y aprende a resolver problemas complejos. Este cerebro colosal es el motor de una mente tan sofisticada que algunos científicos aseguran que estamos ante una forma de inteligencia comparable a la humana. En silencio, el elefante africano camina por el continente no solo como un símbolo de fuerza,
sino como un sabio antiguo, un guardián de los secretos más profundos del reino animal. Delfín nariz de botella, el cerebro del océano y sus códigos secretos. En las profundidades turquesas del océano, donde la luz baila como espejos rotos y los sonidos viajan más rápido que el pensamiento, los delfines nariz de botella han creado un sistema de comunicación que desconcierta a los científicos y fascina a la humanidad. Cada delfín tiene un silbido único, una firma acústica que actúa como su nombre propio, una especie de etiqueta sonora con la que otros miembros de su grupo lo llaman a kilómetros de distancia. No es simple imitación, es identidad. Cuando uno de ellos emite ese silbido específico, el otro responde. Es como si el océano entero susurrara un saludo personal. Este nivel de complejidad solo se ha observado en primates superiores, y en nosotros. Pero en el lenguaje de los delfines, la acústica se transforma en afecto, advertencia, alianza o juego. Y hablando de juego, si el delfín nariz de botella rompió barreras con su lenguaje, también las destrozó con su comportamiento sexual. A diferencia de la mayoría del reino animal, este mamífero marino tiene sexo por placer, incluso entre miembros del mismo sexo, y ocasionalmente con individuos de otras especies. Lo que en tierra firme sería considerado excéntrico, en el mar es parte de un código social en el que el contacto físico consolida vínculos, disminuye tensiones y afirma jerarquías. El océano, lejos de ser un lugar frío e instintivo, se convierte en un escenario de emociones, juegos y deseo. Los delfines no solo nadan por sobrevivir, lo hacen para conectar, explorar y disfrutar un mundo donde el placer y la inteligencia se entrelazan como las corrientes del mar. Chimpancé, el espejo de nuestra naturaleza salvaje. En lo más profundo de las selvas africanas, donde los rayos del sol apenas logran romper la densa bóveda verde del dosel, un animal se observa a sí mismo y se reconoce. El chimpancé, nuestro pariente más cercano en el reino animal, puede mirarse en un espejo y entender que ese reflejo le pertenece. No ataca su imagen ni la ignora, la explora. Se toca la cara, revisa partes del cuerpo ocultas, juega con expresiones. Esta capacidad de autorreconocimiento no es solo un juego de vanidad, es evidencia de autoconciencia, un rasgo que apenas compartimos con unos pocos elegidos en el mundo animal. Dentro de esa mirada hay algo inquietantemente familiar, como si el chimpancé nos recordara que la frontera entre ellos y nosotros no es tan clara como creemos. Pero esa inteligencia también tiene un lado oscuro. Lejos de ser solo criaturas juguetonas o imitadoras, los chimpancés organizan guerras tribales, donde los conflictos entre clanes se planean con precisión aterradora. Grupos de machos se separan en silencio, emboscan a miembros de otra comunidad, atacan por sorpresa y se retiran sin dejar rastro. No es simple agresión, es estrategia. Es política. En algunos casos, incluso, se han documentado campañas sostenidas durante años para conquistar territorios y dominar recursos. Cuando el instinto se mezcla con la mente, el resultado es una criatura capaz de amar y de hacer la guerra. Ver a un chimpancé no es solo mirar a un animal salvaje, es ver el eco más primitivo y a la vez más avanzado de lo que también habita en nosotros. Pitón, la reina del ayuno y los banquetes imposibles. En las regiones más cálidas y húmedas del planeta, donde la vegetación es espesa y la noche gobierna con susurros invisibles, habita una criatura que desafía las reglas del hambre. La pitón, ese sigiloso monstruo sin patas ni párpados, puede pasar hasta un año sin probar bocado. No es magia, es biología de élite,
Su metabolismo puede desacelerarse a niveles mínimos, casi como apagar el motor de un avión en pleno vuelo y aún así mantenerse en el aire. Cada órgano, desde el corazón hasta el hígado, se contrae y entra en un letargo controlado. ¿Por qué? Porque su estilo de vida no necesita constancia, sino paciencia. Para la pitón, el tiempo no corre, espera. Espera a la presa perfecta, y cuando llega, la naturaleza se transforma en espectáculo. Y es ahí donde ocurre lo increíble. Algunos registros han dejado helados incluso a los biólogos más curtidos. Pitones tragando ciervos enteros, en una sola toma, sin cortar, sin masticar, solo una embestida, un enrosque fatal y un trago lento pero imparable. Su piel se estira como una malla viva, su mandíbula se desencaja en ángulos imposibles, y su cuerpo, flexible como una serpiente, bueno, literalmente, se adapta centímetro a centímetro para envolver al animal completo. Lo que parece una leyenda urbana es una rutina para esta depredadora silenciosa. Comer una vez, pero hacerlo valer por 12 meses. En el mundo salvaje, no gana quien corre más rápido, sino quien sabe cuándo actuar, y cuándo quedarse inmóvil por semanas, incluso meses. Esa es la filosofía de la pitón. Precisión mortal con calendario de acero. León, el rugido del privilegio y las reinas del desierto. En las extensas sabanas africanas, donde el viento arrastra el polvo dorado y la vida se mide en carreras y emboscadas, existe una verdad que muchos ignoran: las verdaderas cazadoras son ellas. Las leonas, organizadas en un ballet letal, realizan el 90% de las cacerías del grupo. Coordinan sus movimientos como un comando entrenado, usando la hierba alta como aliada y la noche como escudo. Pero cuando finalmente cae la presa y el esfuerzo parece rendir frutos, aparece él. El macho. Majestuoso, imponente y hambriento. Sin haber corrido ni acechado, se acerca al botín y, como dictan las reglas invisibles de su imperio, es el primero en comer. Lo que para el ojo humano podría parecer injusticia, en la lógica del león es jerarquía. El macho protege, reproduce, impone, y por eso, recibe su porción antes que nadie. Y si alguna vez creíste estar solo en la sabana, piénsalo 2 veces. Porque, aunque no lo veas, podrías escucharlo, hasta 8 kilómetros a la redonda. El rugido del león no es solo un grito, es una declaración. Una advertencia vibrante que sacude la atmósfera y establece dominio sin necesidad de garras. Es una forma de marcar territorio, reunir al grupo o alejar intrusos sin mover una sola piedra. Esa vibración gutural, profunda, que resuena como un trueno lejano, viaja por el aire y por el suelo, conectando al león con su reino sin necesidad de presencia física. En el silencio del amanecer, cuando todo parece calmo, un solo rugido puede cambiar el destino de todo un ecosistema. Porque en el mundo salvaje, el sonido también gobierna. Cebra, la huella única en el vasto paisaje africano. En la vasta llanura africana, donde el horizonte parece extenderse sin fin, las cebras se despliegan como pinceladas de blanco y negro sobre un lienzo natural. Pero lo que muchos no saben es que esas rayas no son solo un diseño aleatorio. Cada cebra posee un patrón único, tan distintivo como nuestras huellas dactilares. Esta maravilla de la naturaleza no es solo una cuestión estética. Sus rayas cumplen una función vital en el mundo salvaje. Aunque se creen que las rayas podrían ser para regular la temperatura o proteger contra insectos, su principal propósito sigue siendo un misterio. Sin embargo, lo que está claro es que en un mar de cebras,
las rayas crean una confusión visual para los depredadores. ¿Quién es la cebra real cuando todo parece un caos blanco y negro en movimiento? Cuando los depredadores acechan desde la distancia, el verdadero poder de la cebra surge, su camuflaje en manada. Al moverse como una unidad coordinada, el patrón de rayas se distorsiona y se funde con el entorno. Los grandes felinos como leones o guepardos, tan rápidos y astutos como son, se ven desbordados. El movimiento de decenas o incluso cientos de cebras, todas fusionándose en un torbellino de líneas, crea un desorden visual que vuelve casi imposible distinguir a un objetivo. En un momento, la manada se dispersa en todas direcciones, y el cazador se ve perdido en el caos, sin un objetivo claro. En la sabana, cuando las cebras corren juntas, no solo están huyendo, están utilizando el arte de la confusión como defensa. Un espectáculo de supervivencia y estrategia. Tigre de Bengala, el cazador disfrazado de sombra. En las densas selvas de la India, el tigre de Bengala se mueve como una sombra, su silueta apenas visible entre la vegetación espesa. Pero lo que pocos saben es que no solo su pelaje está adornado con rayas, su piel también lleva el mismo patrón, camuflándose aún más con su entorno. Este diseño es una obra maestra de la evolución. Las rayas, que varían de un tigre a otro, actúan como una máscara natural, no solo ocultando al felino en su hábitat, sino también dificultando que otros animales, e incluso otros tigres, lo detecten. En la vasta jungla, un depredador de tal tamaño debería ser fácilmente detectable, pero su camuflaje lo convierte en un espectro, una presencia fantasmagórica que solo se hace real cuando es demasiado tarde. Pero el tigre de Bengala tiene una carta secreta bajo la manga. Puede imitar los sonidos de otros animales, una táctica que lo convierte en un maestro del engaño. Usando su aguda percepción auditiva y su astucia depredadora, es capaz de replicar los llamados de presas vulnerables o incluso de animales en alerta. Este engaño atrae a las presas hacia él, haciendo que bajen la guardia y se acerquen con confianza, creyendo que están a salvo. Los tigres, con su impresionante fuerza y habilidades de caza, no solo dependen de su físico, su inteligencia y astucia convierten a cada caza en un juego mental. Un tigre de Bengala no solo es un asesino en la jungla, es un estratega que utiliza el silencio, la confusión y la imitación como sus armas más letales. Oso pardo, el cazador de los secretos enterrados. En los bosques densos y montañas de América del Norte, donde las nieves caen pesadamente y las huellas se borran con el viento, el oso pardo se mueve como una sombra colosal, guiado por un sentido excepcional, su olfato. Si pensabas que los sabuesos eran los campeones del olfateo, el oso pardo te sorprenderá. Su capacidad olfativa es 7 veces más aguda que la de un sabueso, lo que le permite detectar olores a kilómetros de distancia. Pero lo más fascinante es cómo usa esta habilidad para encontrar comida en condiciones extremas. En invierno, cuando todo parece dormido y el mundo está cubierto por una capa impenetrable de nieve, el oso pardo es capaz de detectar comida enterrada bajo más de 1 metro de nieve, usando su nariz como un radar, capaz de percibir el rastro de un animal que ha muerto o de un manjar oculto. Para el oso, el invierno no es una estación de hambre, es una oportunidad para desenterrar secretos olvidados por el frío. Este impresionante sentido no solo le permite cazar, sino que también le otorga una ventaja vital durante la hibernación. Aunque en muchos aspectos parece el rey de su dominio, el oso pardo tiene una relación única con el terreno que lo rodea. Sabe cuando la naturaleza guarda sus secretos bajo la nieve y cuando sus sentidos deben trabajar en armonía con el ciclo del año,
haciendo que su supervivencia dependa de una sincronización perfecta entre sus habilidades físicas y su entorno. El hecho de que pueda detectar comida en medio de la tormenta y bajo capas de hielo y nieve demuestra un poder tan antiguo como la naturaleza misma, como si la Tierra le hubiera dado la llave para sobrevivir a sus inclemencias. En el reino animal, pocos tienen un superpoder tan sublime: olvidarse del invierno mientras se alimentan del frío. Pingüino emperador, el sacrificio extremo del hielo polar. En las heladas vastedades de la Antártida, donde las temperaturas caen a niveles mortales y la vida parece haber hecho una tregua con la inclemencia del hielo, el pingüino emperador adopta una de las conductas más extremas del reino animal. Mientras la mayoría de las especies se retiran al refugio cuando el frío se vuelve insoportable, los machos de esta especie se enfrentan al desafío más grande: incubar sus huevos durante 2 largos meses sin comer ni una sola vez. Este sacrificio, que parece una locura, tiene un propósito claro: garantizar la supervivencia de su especie. Durante este tiempo, los machos permanecen completamente inmóviles, rodeados por vientos gélidos y oscilando en temperaturas de hasta menos 60 grados. El hambre se convierte en un adversario invisible, pero su tenacidad y sacrificio garantizan que el huevo permanezca caliente, bajo la protección de su vientre, hasta que sus crías puedan nacer. El instinto paternal de los pingüinos emperador no conoce límites. Pero la verdadera maravilla del pingüino emperador no reside solo en su capacidad de sacrificio, sino en su asombroso talento para el buceo. Esta ave, que no puede volar, se convierte en un experto submarino, capaz de bucear a profundidades más allá de las que alcanzan muchas ballenas. Al sumergirse, alcanza más de 500 metros bajo la superficie, viajando a través de corrientes frías y oscilando entre la oscuridad del océano. Mientras otros animales de su tamaño permanecen cerca de la superficie, el pingüino emperador se aventura en un mundo oculto, buscando peces, calamares y otras presas que habitan las profundidades. Su capacidad para sumergirse tan profundamente es un testamento de su adaptación al hábitat más severo del planeta, donde cada buceo se convierte en una carrera contra el tiempo y la presión. Un auténtico gladiador de los océanos polares. Rana toro, la reina del pantano y su rugido mortal. En las oscuras orillas de estanques y pantanos, la rana toro se convierte en la melodía perturbadora del anochecer. Su potente grito, que puede alcanzar niveles de hasta 120 decibelios, es tan estruendoso que se escucha a distancias impresionantes. Esta rana no solo da la alarma en su hábitat, su canto es una declaración de dominio, resonando como una alarma de coche en medio de la tranquilidad. Pero, ¿por qué tal ruido? La razón detrás de este rugido es la competencia. El llamado audaz atrae a las hembras, pero también advierte a otros machos de su presencia y poder. En la naturaleza, el volumen es sinónimo de fortaleza, y la rana toro lo sabe bien. Cuando su grito retumba en el aire, es una señal clara de que nadie debe desafiarla. Es una advertencia no solo para las hembras, sino para todos aquellos que pudieran intentar invadir su territorio. Sin embargo, lo que realmente sorprende de la rana toro no es su habilidad para hacer ruido, sino su hambre insaciable y sus hábitos de caza. No se limita a insectos, sino que se atreve a devorar animales mucho más grandes. Esta rana voraz es capaz de engullir aves, ratones e incluso otras ranas, demostrando que su apetito no tiene frenos. Sus poderosas mandíbulas y su gran tamaño la convierten en una depredadora inesperada en el mundo de las ranas. ¿Por qué una criatura tan pequeña se atreve a comer seres tan grandes?
La respuesta está en su naturaleza territorial y su instinto de supervivencia. En un ecosistema donde la competencia es feroz, la rana toro ha aprendido que el que no come, no sobrevive, y ha convertido el ser todo comedor en su estrategia para dominar su mundo. Perro, el olfato sobrehumano que salva vidas. En el reino animal, pocos sentidos se comparan con la asombrosa capacidad del olfato de los perros. Con más de 300 millones de receptores olfativos, sus narices son decenas de miles de veces más sensibles que las humanas. Esta habilidad no solo les permite detectar olores a distancias que nosotros no podríamos ni imaginar, sino que también les da la capacidad de perseguir rastros invisibles para nuestros ojos. Pero lo más sorprendente es cómo este sentido se convierte en una herramienta de salvación. Los perros pueden detectar enfermedades graves como el cáncer, la epilepsia y la diabetes mucho antes de que los humanos puedan identificar cualquier síntoma. Mientras nosotros luchamos por comprender nuestro cuerpo, ellos lo descifran con una precisión casi mística, advirtiendo a sus dueños de peligros invisibles. En este sentido, su olfato no es solo un sentido, sino un don invaluable, que ha convertido a estos animales en guardianes de la salud. Pero el olfato de un perro no es solo una herramienta médica, es también un vínculo profundo con su entorno. Con un simple respiro, un perro puede leer la historia de cualquier lugar, las emociones de las personas, la presencia de otros animales, e incluso las huellas dejadas por sus antecesores. Este sentido extraordinario les permite no solo sobrevivir, sino prosperar en una compleja red de interacciones con su mundo. A través de su nariz, los perros construyen una especie de mapa olfativo del universo que los rodea, donde cada olor tiene un significado. Este poder casi sobrenatural no es solo un fenómeno de supervivencia, es un medio para que se conecten, se comuniquen y ejerzan su lugar en el vasto ecosistema de la Tierra. En este aspecto, el perro se convierte en algo más que una mascota. Es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo emocional. Gato doméstico, el sanador sigiloso que domina nuestro corazón. En la aparente calma de un ronroneo se esconde un fenómeno biológico tan peculiar como fascinante. Los gatos domésticos, esos pequeños felinos que comparten nuestras camas y sofás, emiten un ronroneo con una frecuencia que oscila entre los 25 y 150 hercios, justo el rango que ha demostrado promover la regeneración ósea y muscular en humanos y animales. ¿Coincidencia evolutiva? Difícil de creer. Este sonido suave, que muchos asocian con comodidad o sueño, podría ser en realidad una forma de autoterapia natural, ayudando al gato a sanar microfracturas o aliviar tensiones internas sin moverse de su sitio favorito al sol. Pero eso no es todo. Este poder sanador podría incluso estar influenciando a quienes los rodean. Algunos estudios sugieren que convivir con gatos reduce el estrés, baja la presión arterial y favorece la recuperación de pacientes con enfermedades cardíacas. El ronroneo, entonces, es mucho más que un sonido, es una vibración que cura. Pero si hay algo que hace al gato aún más enigmático, es su capacidad para manipularnos con precisión quirúrgica. Su maullido no es solo un llamado cualquiera, ha evolucionado específicamente para resonar en nuestros cerebros como una mezcla entre un llanto de bebé y una súplica irresistible. Es un canto de control, una herramienta afilada que usan para modificar nuestro comportamiento a voluntad. No maullan entre ellos, lo hacen exclusivamente con nosotros, y cada entonación, pausa y volumen está diseñado para obtener lo que desean: comida, caricias,
acceso a una puerta cerrada. En este teatro de la domesticación, el gato nunca fue la víctima, sino el director. Nos creímos sus dueños, pero ellos sabían la verdad. El verdadero amo de casa es el que ronronea en el alféizar de la ventana, mirando el mundo con ojos de esfinge. Caballo, el centinela que nunca cae y el alma que nunca olvida. En las vastas llanuras donde la vigilancia es la única garantía de supervivencia, el caballo desarrolló una adaptación verdaderamente extraordinaria, la capacidad de dormir de pie sin desplomarse. Este prodigio anatómico es posible gracias al llamado aparato de bloqueo, un complejo sistema de tendones y ligamentos que fija las articulaciones de las patas traseras y delanteras sin que los músculos deban ejercer esfuerzo. Así, mientras el cuerpo descansa, el caballo permanece alerta, siempre listo para galopar en un suspiro si el peligro acecha. Esta capacidad no solo fue crucial para su evolución en la naturaleza, sino que también le permitió convertirse en el aliado más leal de la humanidad en la guerra, la agricultura y la exploración. Mientras el mundo dormía, el caballo nunca bajó la guardia. Pero si hay algo que rompe con la lógica de la simple bestia de carga, es su memoria emocional. Los caballos son capaces de recordar rostros humanos durante años, incluso después de una única interacción. No es solo reconocimiento visual, también archivan emociones, tonos de voz y experiencias compartidas. Si un ser humano los trató con dulzura, lo sabrán. Si lo hizo con dureza, también lo recordarán. Es una habilidad que en la naturaleza les servía para identificar manadas, aliados y rivales, pero que con el hombre se ha convertido en una puerta secreta hacia la conexión más íntima entre especies. Montar un caballo no es solo un acto físico, es ser invitado, aceptado o rechazado, según lo que el equino lleve grabado en su memoria. En su mundo, el tiempo pasa, pero el alma no olvida. Búho, el maestro del giro imposible y el cazador del silencio. En el corazón de la noche, cuando otros dependen de la vista o la velocidad, el búho juega con las reglas del espacio. Su cuello, una maravilla biomecánica, puede girar la cabeza hasta 270 grados sin que se interrumpa el flujo sanguíneo al cerebro. ¿Cómo lo logra sin caer fulminado? La clave está en una arquitectura interna única, arterias que se ensanchan como depósitos de reserva, permitiendo que la sangre fluya incluso mientras el cuello tuerce en ángulos que a cualquier otro animal le costarían la vida. Este movimiento no es un truco de feria evolutivo. Es su forma de controlar el territorio, escudriñar cada sombra sin mover una pluma, acechando como una estatua viviente a su presa incauta. Cuando el búho gira, la noche se mantiene en equilibrio. Pero su verdadera arma letal no está en los ojos, ni en las garras, está escondida en la arquitectura de su cráneo. Cada oreja del búho está colocada a distinta altura, y esta asimetría crea un sistema de localización sonora tan sofisticado que puede escuchar en 3D. El búho no solo oye a su presa, sabe exactamente dónde está, a qué profundidad y a qué distancia, incluso bajo capas de nieve o follaje. Esta precisión convierte al búho en un espectro del bosque, un fantasma que caza sin ser visto ni oído. Y lo más inquietante, lo hace en completo silencio. Su vuelo es absolutamente sigiloso, gracias a un diseño en sus plumas que descompone el aire en susurros. Para la víctima, no hay advertencia, solo oscuridad, y luego nada.
Cocodrilo, el depredador de roca y sigilo. En el barro acechante de los ríos tropicales, un misterio mineral habita en el vientre del cazador. Los cocodrilos, esos relictos vivientes de la era de los dinosaurios, han desarrollado un truco que parece sacado de una leyenda primitiva: se tragan piedras enteras. No por accidente, ni por hambre desesperada. Lo hacen con un propósito quirúrgico: usar esos guijarros como lastre natural, que les permite controlar su flotación y bucear con mayor precisión. Las piedras actúan como un ancla viva, ayudándoles a sumergirse sin esfuerzo, a desaparecer bajo la superficie sin una sola ondulación. Es la diferencia entre ser visto y ser el cazador invisible. Pero si lo anterior parece extraño, prepárate para una paradoja fascinante. El cocodrilo posee la mordida más poderosa del reino animal, capaz de pulverizar huesos y partir caparazones con una presión que puede superar los 3700 psi. Sin embargo, detrás de esa potencia titánica se esconde una debilidad insólita. Los músculos que abren su boca son increíblemente débiles, tan delicados que un humano podría sostenerlos cerrados con solo sus manos. Esta extraña desproporción plantea un enigma evolutivo. ¿Cómo puede un cazador tan feroz tener un punto débil tan evidente? La respuesta es simple y aterradora, porque no necesita abrir la boca rápido, solo cerrarla con furia letal. Una vez atrapado, no hay vuelta atrás. Ballena azul, el coloso que respira cielo y mueve océanos. En las profundidades del océano, se mueve una sombra inmensa, casi irreal. La ballena azul, el animal más grande que haya vivido jamás en la Tierra, alberga dentro de su cuerpo un corazón del tamaño de un auto compacto. Late lentamente, pesado, profundo, como el pulso de un planeta. Este músculo colosal, que pesa más de 180 kilos, empuja la sangre a través de un cuerpo de 30 metros de largo, permitiéndole cruzar océanos enteros. Es un motor biológico tan poderoso como sereno, que late solo 2 a 10 veces por minuto en las profundidades, sincronizado con el silencio abismal del mar. Una criatura tan vasta, que hasta un ser humano podría nadar por sus arterias más anchas. Pero su majestuosidad no termina bajo la piel. Cuando este titán del agua necesita respirar, lo hace con una fuerza que desafía la atmósfera. Su exhalación forma un chorro vertical que puede elevarse hasta 9 metros de altura, visible desde barcos lejanos como una señal de humo marina. Este espectáculo no es solo vapor, es la demostración de la potencia pulmonar más imponente del planeta. En un solo aliento, libera más aire del que cabría en 2000 globos inflados. Y lo hace para sumergirse después durante más de media hora. La ballena azul no solo cruza mares, transforma el océano con su sola presencia. Ratón, el genio en miniatura que ríe en silencio y navega con precisión quirúrgica. En el rincón más oscuro del laboratorio o entre los muros de una vieja casa, hay un secreto escondido en risas inaudibles. Los ratones ríen, pero no como nosotros. Su risa es tan aguda que escapa a nuestros oídos. Se activa cuando juegan, cuando se les hace cosquillas, o incluso en momentos de alegría y anticipación. Solo los equipos científicos equipados con micrófonos de ultrasonido han logrado captar esas carcajadas ultrasónicas. Este fenómeno revela que la risa no es exclusivamente humana, y que, en algún rincón del reino animal, las emociones son más complejas de lo que jamás imaginamos. Y si eso ya parece increíble,
su capacidad de orientación lo es aún más. El cerebro del ratón está equipado con un mapa interno tan preciso como un GPS. Cuando explora un nuevo territorio, su sistema de neuronas espaciales se activa con una eficiencia matemática, permitiéndole recordar rutas, identificar puntos de referencia y regresar exactamente al mismo rincón donde escondió una miga de pan días atrás. Esta habilidad no es casual. En la naturaleza, recordar cómo llegar a la comida y cómo escapar de los depredadores puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pequeño, silencioso y sorprendentemente brillante. Tortuga de Galápagos, la viajera del tiempo que desafía a la muerte. En las remotas Islas Galápagos, bajo un sol implacable y entre paisajes volcánicos, camina lentamente una criatura que parece detenida en el tiempo. La tortuga gigante de Galápagos no es solo un símbolo de longevidad, es un monumento viviente a la paciencia evolutiva. Algunas de ellas han vivido más de 180 años, sobreviviendo a guerras mundiales, al auge y caída de imperios, y a generaciones enteras de humanos. Su metabolismo lento y una vida de calma extrema son las claves de su longevidad. En un mundo que corre a toda velocidad, ella enseña que el secreto para durar puede estar en simplemente tomarse su tiempo. Pero hay un detalle aún más asombroso. Algunas tortugas de Galápagos fueron transportadas a Europa en el siglo XIX, como parte de expediciones científicas, y todavía están vivas. Estas viajeras centenarias, que una vez navegaron junto a Darwin o fueron testigos del apogeo de los naturalistas victorianos, hoy descansan en jardines botánicos o zoológicos, desafiando toda lógica de envejecimiento animal. Son cápsulas del pasado, organismos que contienen en su caparazón la historia viva de la exploración científica. No hay animal más sereno ni más resiliente. Son, literalmente, los últimos testigos de otra era. Abeja la obrera con memoria facial y un legado dorado. En el corazón del zumbido de una colmena, entre decenas de miles de compañeras que trabajan en sincronía, hay un insecto diminuto que esconde una capacidad insospechada. Puede reconocer rostros humanos. Aunque su cerebro es del tamaño de una semilla de sésamo, la abeja es capaz de identificar patrones visuales con una precisión que sorprendería a cualquier inteligencia artificial. ¿Por qué esta habilidad en una criatura que no necesita identificar personas? En la naturaleza, este don puede ayudarles a reconocer flores específicas o rutas complejas. Pero cuando se cruzan con humanos, sus pequeñas neuronas hacen algo casi imposible: recuerdan tu cara. Y aunque millones de abejas laboran cada día, hay una verdad brutal detrás del tesoro que producen. Una sola abeja, en toda su vida, genera apenas una cucharadita de miel. Ese líquido dorado que endulza nuestras mesas y que ha sido venerado por civilizaciones desde los egipcios hasta hoy, es el resultado de miles de vuelos, de incontables flores visitadas y de una dedicación casi monástica. La miel no es solo alimento, es el sudor de una sociedad organizada al extremo, donde cada abeja vive para servir a la colmena. Y lo hace hasta su último aliento. Literalmente. Porque cada gota tiene un precio, una vida completa dedicada a un propósito mayor. Mariquita la fiera vestida de inocencia. Su apariencia es un engaño magistral. Con su caparazón rojo brillante y puntos negros perfectamente simétricos, la mariquita parece un personaje salido de un cuento infantil. Pero ese color tan llamativo no es para atraer, sino para ahuyentar. En la naturaleza,
El rojo es un grito visual: no me comas, soy tóxica. Su cuerpo produce un líquido de sabor amargo y olor desagradable que muchos depredadores aprenden a evitar tras un solo intento. Así, este pequeño insecto ha convertido su aspecto tierno en un escudo químico, una advertencia biológica que dice, con total claridad: soy pequeña, pero peligrosa. Pero lo más asombroso no está en su defensa, sino en su apetito feroz. Aunque mida apenas unos milímetros, la mariquita es una depredadora incansable. Puede devorar hasta 5.000 pulgones durante su vida. Para el ojo inexperto, puede parecer que simplemente pasea entre las hojas, pero en realidad, está cazando. Su mandíbula trabaja sin tregua, liberando las plantas de estos diminutos parásitos con una eficiencia que haría sonrojar a cualquier pesticida moderno. No es solo un ícono de la suerte, es un símbolo de equilibrio ecológico, un guerrero camuflado bajo una capa de dulzura. Al final del día, estamos rodeados por un mundo tan vasto y complejo que apenas comenzamos a rascar la superficie. Lo que hemos presenciado en este documental no es un simple desfile de rarezas, sino una muestra palpable de la inteligencia y la resiliencia que la naturaleza ha forjado durante eones. Cada uno de estos comportamientos, tan extraños y fascinantes, no son accidentes. Son adaptaciones perfeccionadas por el paso del tiempo, que nos invitan a reflexionar sobre la delicada armonía que mantiene vivo a nuestro planeta. La naturaleza, en su infinita sabiduría, no desperdicia oportunidades. Y, al mismo tiempo, nos lanza un mensaje urgente. Un recordatorio de que todo lo que conocemos, todo lo que hemos dado por sentado, está en constante cambio. Las criaturas que hemos admirado, esas que parecen desafiar las leyes de la biología, nos muestran que el equilibrio de la vida es más frágil de lo que imaginamos. La preservación de estos seres, con sus características únicas y sus comportamientos asombrosos, es nuestra responsabilidad. En este rincón del mundo, lo extraordinario no se queda en las sombras. Si no actuamos ahora, podríamos perder el acceso a los misterios más asombrosos de la Tierra antes de que tengamos la oportunidad de comprenderlos por completo. Es por eso que Criptofauna es más que un simple canal. Es un espacio de conexión, de aprendizaje, sobre todo, de acción. Si quieres ser parte de este viaje, si quieres continuar explorando los secretos más ocultos de la vida animal, te invitamos a seguirnos. Únete a nosotros en Criptofauna para mantener viva la chispa de la curiosidad, proteger a quienes más lo necesitan y ser parte de un futuro en el que podamos admirar la grandeza de la naturaleza sin perderla. Porque el conocimiento es el primer paso hacia la conservación.